es bien triste y lamentable que uno pueda tener un amigo de una juventud y hoy estás hablando con él y al otro día no está. Sea por una sobredosis de drogas, sea por una muerte repentina, sea por lo que sea que se haya muerto esa persona. Tenía un amigo ahora y ya mañana no lo tenía. El primer caso mío de juvenil fue a los 14 años y me metieron preso en la juvenil por una violación de vehículo hurtado. Y ahí fue donde ese suceso marcó mi vida. Marcó mi vida porque yo nunca pensaba que iba a estar preso en la juvenil. A la edad de 15 años, cuando salí de la prisión, yo veía como los jóvenes tenían sus Jordan, tenían sus motoritas, tenían sus cadenas, tenían sus cosas. Y yo también quería lo mismo, Pastor Julio. Yo también quería lo mismo y empecé a meterme de lleno en el mundo de la droga. Ahora da comienzo tu programa del narcotráfico al altar por Maranata 911. Dios me los bendiga de manera especial y poderosamente. Este que te habla es tu hermano, el pastor Julio Ramos, antes conocido como el rapero Julio Voltio. Y aquí estamos por Maranata 911 TV en un programa más del narcotráfico al altar, donde tenemos hoy un testimonio poderoso que yo sé que va a ser de mucha edificación para las vidas de toda aquella persona que pueda escuchar. Así te dice la palabra del Señor: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que vamos hacia adelante en el nombre del Señor. Hoy tenemos con nosotros a nuestro hermano Ángel Andino de Bayamón, quien se presenta, ¿verdad?, con palabras de saludo, y hoy tenemos este testimonio poderoso e impactante. Así que pendientes, amigos. Ángel, Dios te bendiga. ¿Cómo te encuentras, hermano? Amén, Pastor Julio. Dios te bendiga. Me encuentro muy bien en esta hermosa tarde. Para mí es un privilegio, hermano Pastor Julio, estar aquí compartiendo en Maranata 911 de el narcotráfico al altar. Es un privilegio. Esto es Dios obrando y abriendo puertas, ¿verdad?, para que las nuevas generaciones vayan mirando y escuchando lo que uno era en la vida mundana y lo que uno era en la vida en Cristo. Mi nombre es Ángel Andino. Yo pertenezco a la iglesia Éxodo 14:14. Mi pastora Evelyn Morales y mi pastor Julio Valentín en Sabana Seca, Puerto Rico, ¿verdad? Quiero darle un saludo a mi amada esposa Jenny Quillan, la esposa que Dios me regaló. Para mí es muy importante esa ayuda idónea. Es bien importante, pastor. Amén. Y estoy muy contento por estar aquí contigo, pastor, en esta hermosa tarde. Qué bueno, Ángel Andino. Estamos bien contentos de que estés aquí con nosotros. Bueno, vamos a comenzar con este testimonio. Yo sé que, ¿verdad?, tenemos un tiempo limitado, pero yo sé que vamos a sacar lo mejor de este testimonio. Amén. Queremos, ¿verdad?, saber cómo fue tu niñez, cómo te criaste, ¿verdad?, el entorno, tu crianza, el hogar, el tipo de hogar en el que creciste, ¿verdad? Cuéntanos, ¿cómo fue esa niñez que tuvo Ángel Andino? Amén, pastor. Mira, yo viví en un hogar, en un residencial Vigilo Dávila en Bayamón, y crecí en un hogar donde me crié con 4 hermanas y mi amada madre. A temprana edad de 5 años, mi papá, adicto a las drogas, murió de SIDA, ¿verdad? Para mí fue muy difícil criarme sin mi papá. Una mamá luchando para salir hacia adelante en un hogar donde habían 4 hermanas. Dio lo mejor de ella, pero la realidad de todo dentro del hogar era un hogar que había mucho amor, pero era disfuncional. El entorno donde yo vivía tampoco me ayudaba. Y en esa niñez fui un joven marcado por las cosas que sucedían en mi entorno. En el residencial. Entonces, esas cosas me llevaron a mí a crecer en mi niñez con eso en la mente, mirando cosas que, ¿verdad?, la realidad de la vida pasan en los residenciales. Y dentro de todo, Dios me guardó en mi niñez. Dios me guardó, pastor. Entonces,
Me acuerdo que en mi niñez yo fui desertor escolar en 7º grado, ¿verdad? Y comencé una nueva etapa en mi vida. Decidí irme a las calles. Pero me acuerdo que en mi niñez yo vivía dentro del residencial y vivía cerca de los puntos de droga, hermano pastor. Yo veía eso. ¿Hay un suceso, Ángel, que te haya marcado en tu vida, verdad? Algo que como de niño, ¿verdad? Y ciertos episodios en la vida de los niños que siempre los marcan. He conocido personas, ¿verdad? Que desde su niñez vieron, ¿verdad? En medio del entorno de los residenciales, los barrios de alta incidencia criminal, ¿verdad? Que hayan visto algo que los haya marcado. Algo que quizás tú miraste y dijiste, wow, qué terrible es la vida, o nunca voy a hacer eso para que no me suceda tal cosa. Amén. Pues, hermano pastor, Julio, es bien triste y lamentable que uno pueda tener un amigo de una juventud y hoy estás hablando con él y al otro día no está. Sea por una sobredosis de drogas, sea por una muerte repentina, sea por lo que sea que se haya muerto esa persona. Tenía un amigo ahora y ya mañana no lo tenía. Y esas cosas fueron marcándome. Fue difícil en mi juventud ver esas cosas. Wow, y tremendo. Lamentablemente así está el mundo. Me dice que fuiste desertor escolar. ¿A qué edad tú abandonaste la escuela? A la edad de 13 años. ¿Fuiste, verdad, influenciado por alguno de tus amigos o simplemente pues salió de ti, verdad? No sé, hay niños que tempranamente pues se van a trabajar o algo así. ¿O fuiste influenciado verdad, por los jóvenes, por los niños de tu entorno? Sí, hermano. El entorno, fui desertor escolar y empecé a fumar marihuana con los amigos de la escuela, en la escuela. Y eso me llevó a mí a cometer muchos errores en mi vida. Yo deserté escolar y el primer caso mío de juvenil fue a los 14 años y me metieron preso en la juvenil. Okay. Por una violación de vehículo hurtado, y ahí fue donde ese suceso marcó mi vida. Porque yo nunca pensaba que iba a estar preso en la juvenil. ¿A qué te sentenciaron a los 14 años? A los 14 años. ¿Cuánto tiempo hiciste en la juvenil? 1 año y medio. 1 año y medio en la cárcel juvenil. Y después salí en probatoria. ¿Cómo fueron tus días dentro de la cárcel juvenil? ¡Wow! La cárcel juvenil es fuerte. Me imagino que cuando entraste dijiste, bueno, esto es una nueva etapa en mi vida, esto es una nueva vida. La cárcel juvenil es difícil porque los jóvenes dentro de la cárcel no piensan y quieren seguir comandando dentro de la prisión, y es un entorno difícil. Y lo más importante de esto es que ahí es donde uno empieza a pensar en la familia de uno, en su mamá, en su papá, en sus hermanos. Y para mí fue una etapa muy difícil dentro de la prisión porque te separa de tu familia. Aunque tienes una visita u otra, pero lamentablemente te separa de tu familia. ¿Qué mayormente son las complicaciones de un joven de 14 años dentro de una institución juvenil? Tiene que pelear, tiene que darse a respetar, ¿verdad? Lamentablemente tiene que pelear y darse a respetar, porque no es fácil vivir en la juvenil. No es fácil. A mí me tocó varias veces pelear y entrarme a puño con los demás niños de la juvenil. Sí, son niños que no piensan y siguen, ¿verdad? Con ese pensamiento que lleva cautivo. Niños rebeldes, jóvenes rebeldes, ¿verdad? Amén, niños rebeldes, jóvenes rebeldes. Y a la edad de 15 años, cuando salí de la prisión, comencé otra faceta de mi vida, que fue a vender droga. Y yo veía como los jóvenes tenían sus Jordan, tenían sus motoritas, tenían sus cadenas, tenían sus cosas. Y yo también quería lo mismo, Pastor Julio. Yo también quería lo mismo. Y empecé a meterme de lleno
en el mundo de la droga. Estabas alcanzando dinero, pudiste, ¿verdad? Adquirir el dinero que querías, tenías los logros, ¿verdad? Tus aspiraciones pues se volvieron realidad. ¿Qué tuviste? ¿Qué tuviste en tu posesión que tú dijiste, bueno, esto era lo que yo quería, para esto era lo que yo quería, ¿verdad? Para esto era que yo trabajaba. Amén, hermano. Como pastor. todo joven, ¿verdad? Que claro. Tiene aspiraciones. ¿Cuáles fueron tus logros en ese mundo delictivo? Pues fíjate, uno se compra motora, uno se compra cadena, uno se compra carro, tiene dinero y... Los amigos, te llovían los amigos, las muchachitas que querían estar contigo. Eso es una de las cosas, ¿verdad? Cuando uno tiene dinero, todo el mundo está a su lado, pero cuando uno pierde todo, no tienes nada y todos los amigos se te apartan. Wow. Importante esto, todos los amigos se te apartan del lado. Y es triste y lamentablemente cuando uno está arriba, como dice, en el bajo mundo, todo está bien. Pero cuando uno pierde todo, ya no hay amigos. Una pregunta, Ángel, ¿verdad? Andino, mientras estabas en la calle, mientras estabas obteniendo obviamente los logros, las aspiraciones tuyas, tener cadena, tenías tu motora, los carros, podías tener las chicas que tú quisieras, ¿verdad? Y estar por ahí con una vida, ¿verdad? Una libertad de vida, vamos a ponerla así, ¿verdad? Ese libertinaje, las discotecas, hacer todo lo que tú querías, pertenecer a un grupo, ¿verdad? De un residencial y sentirte prácticamente pues protegido, ¿verdad? Por el ambiente, y pertenecías a ¿verdad? Este grupo de muchachos, ¿verdad? Que estaban en el residencial. En algún momento de tu vida, de adolescencia, ya teniendo esos logros y pudiendo alcanzar la vida que tú prácticamente querías, ¿te sentiste en algún momento al borde de la muerte? ¿Sentiste en algún momento temor de que te fuera a pasar algo, de que te botaran la llave, de que se hicieran, ¿verdad? Cómplice de quizá de un crimen u otro? ¿Tuviste al borde de la muerte, verdad? Y esa parte, ¿verdad? Muchos de los amigos míos, ¿verdad? Que nosotros entrevistamos acá y de los que conocemos también, pues han experimentado situaciones como esa, ¿verdad? De que no querían morir, no querían irse a la cárcel y querían quedarse, pues prácticamente en el estilo de vida que vivían. ¿Experimentaste algo así, Ángel? Amén, hermano Pastor Julio. Sí. La realidad es que cuando yo estaba en ese bajo mundo, muchas veces de mi vida experimenté la muerte de cerca. Yo experimenté la muerte de cerca. Yo me acuerdo en ese tiempo, ¿verdad? Empezando desde lo más suave hasta lo más fuerte, me dio un vehículo por la parte de atrás que caí inconsciente en el pavimento, en la acera, en la calle. Y yo pensé que me iba a morir en ese momento. Yo pensé que me iba a morir. Pero la realidad de todo, Dios me guardó en ese momento. ¿Fue para atentar contra tu vida? Estaba en un lugar donde no tenía que estar parado. Y fui arrollado. Wow. Entonces, muchas veces el enemigo de las almas tentó contra mi vida. Muchas veces tentó contra mi vida en mi juventud. Y me acuerdo cuando yo era, ¿verdad?, joven, hubieron unos sucesos en mi vida, la cual me marcaron y me dolió mucho. Porque la realidad es que cuando una persona se encuentra al borde de la vida, vienen todos los pensamientos. ¿Qué pensamientos vienen? Wow, yo no me quiero morir. Porque eso es lo que dice todo el mundo. Estés bien o estés mal, nadie se quiere morir. Y yo me encontraba en un momento de mi vida colapsado, donde dije, Dios mío, ahí reclamé a Dios mío sin conocerlo. Si me guardas de esta, yo te voy a servir. Y muchas veces le decía, Dios mío, si me guardas de esta, yo te voy a servir. Y la realidad es que no pasaba. Nunca terminaba cumpliendo el trato con el Señor. Y eso es triste, hermano. Estuviste al borde de la muerte. Estuve al borde de la muerte y nunca cumplí la promesa al Señor. Una pregunta, hermano Ángel.
hubieron advertencias de parte del Señor, ¿sabes? Que siempre Dios, ¿verdad? Antes de que sucedan las cosas, siempre Dios envía a los profetas, dice la palabra del Señor, ¿verdad? En algún momento de tu vida, ¿verdad? Hubieron profecías, alguna advertencia de parte del Señor usando a alguien, la iglesia, ¿sabes? Que los residenciales siempre van las iglesias a predicar, a alguien que te hayas encontrado en la calle. ¿Qué advertencia tú recibiste de parte del Señor, verdad, para no caer en la muerte? Pues fíjate, en mi juventud había una sierva que, ¿verdad?, ya partió con el Señor, hermana Purita. Iba con la campana, clink, 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 los niños de la escuela bíblica. Y un día me cogió en la entrada residencial y me dijo, si sigues en las andadas, te vas a ir preso. Te vas a ir preso. Y yo, pues, ignorante, joven, al fin no escuchaba la voz de Dios. Sí, y hubieron muchas advertencias de parte de Dios. Siempre se me acercaba a alguien de la iglesia, joven, Cristo te ama. ¿Tú sabes qué? Necesitas buscar el del Señor. Y yo, terco al joven al fin, no escuchaba, ciego. No escuchaba. Pero Dios siempre estuvo atento y me daba advertencia, ¿verdad? Y la misericordia de Dios, pues, me alcanzó. Pero la realidad de la vida es que si hay alguien que pueda darte un consejo, un hermano de la iglesia, un pastor, un profeta de Dios, es mejor que lo escuche. Porque cuando no lo escuchas hay consecuencias. Hay consecuencias de muerte. Porque cuando uno está en la calle, dice el refrán, o muerto o preso. La realidad es que todavía yo estoy vivo por la misericordia de Dios, pero pasó un suceso en mi vida que marcó mi vida. Yo seguí bregando en la calle según las advertencias, pero un día me tocaron la puerta, hermano pastor. Amén. Esas consecuencias, ¿verdad? Tuviste cara a cara, ¿verdad?, con tus consecuencias y ¿verdad?, estas advertencias, estas profecías de parte del Señor, pues tuvieron cumplimiento. ¿Cómo se manifestó, verdad? ¿Cuáles fueron las consecuencias de esas advertencias, verdad? Ya que tú hiciste caso omiso de las advertencias, ¿qué viste? ¿Se cumplió lo que había dicho esa señora? Mano pastor, se cumplió. Se cumplió. Yo duré desde los 13 años, 1 año y medio en la juvenil. Y cuando salí comencé a bregar con droga. Y duré hasta los 23 años, casi 12 o 10 años bregando con droga. En este residencial Vigilio Dávila en Bayamón. Y me acuerdo, las consecuencias fueron en julio del 2010. A las 4:35 de la mañana, vivía con mi hermosa madre, que todavía la tengo viva, gracias a Dios. Los federales me tocaron la puerta. Wow. Y como decimos, el refrán, es fácil entrar a la prisión, pero difícil salir. Entre probatoria y sentencia me dieron 15 años. Una pregunta, ¿qué edad tú entraste a la cárcel? Cuando caí en la prisión federal, yo caí a los 23 años. Y te pregunto, ¿ya tú esperabas eso o pensaste que nunca iba a llegar esa entrada a la cárcel? Wow, siento la presencia del Señor. Cuando yo pasaba por el edificio de la prisión federal en Guaynabo, yo miraba el edificio y decía, no, estos son para la gente grande, estos son para los bichotes. Yo no soy bichote. Tú no eres gánter. Yo no soy gánter. Y la realidad es que me tocó entrar a ese lugar, me tocó vivir esa realidad. Yo decía que no y caí. Julio 16 del 2010. Wow, ¿cómo fue ese proceso? Ya que te ve esa tarde ya encerrado en una cárcel federal, muchas preguntas en tu mente diciendo, ¿y cuánto me van a dar? Wow. Me la busqué. Wow. De aquí no me saca nadie. Pelear contra esta sentencia ahora es hacer tiempo. Se fueron tus sueños, se fue todo lo que anhelaba, todas esas aspiraciones de momento se esfumaron. Y todo el mundo sabe que cuando uno cae preso, los amigos también se fuman. Wow, es difícil, hermano Julio Pastor. ¿Por qué? Porque yo caí en la prisión federal y el proceso fue difícil para mí. Primero que nada,
no teníamos muchos recursos y mi familia no podía viajar a verme. Eso fue lo primero que pasó. 7 años sin ver a mi familia, solamente por llamada, cuando podía llamar, ¿verdad? De la prisión, que tenía un dinero, podía llamar, pues los podía llamar. Y esa es la parte más difícil, la parte familiar. Pero dentro de la prisión es duro, porque te trasladan de Puerto Rico para los Estados Unidos. Y es fuerte sin ver a la familia. Una llamada que otra, una vez o 2 veces a la semana, por falta económica, porque ya ahí se pierde todo, se pierde el dinero, se pierde todo lo que uno tenía. Y dentro de la prisión, me acuerdo que los primeros 2 meses de mi vida, yo subía porque dentro de la prisión se mueve el poder de Dios. Yo subía a la capilla con los hermanos, aunque no estaba convertido. Había una iglesia establecida en ese lugar. Había una iglesia establecida. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Acordaos de los presos como si estuviesen presos con ellos juntos. Y yo estaba preso doble. Estaba preso en la carne y estaba preso espiritualmente, hermano pastor. Y me acuerdo, después de la fecha del arresto, me dieron una sentencia de 7 años, como había dicho, y 3 meses. Y 8 años probatoria en la calle, pero eso es otro testimonio. Pero mira lo que te voy a decir. Cuando yo estaba allí, decidí un día, un 10 de septiembre del 2010, entregarle mi corazón a Dios. Rápido que caí en la prisión, conocí a Jesús. Y ahí fue donde Dios cambió mi corazón. Dentro de la prisión. O sea que tú caíste preso, ya tienes 23 años de edad, caíste en la cárcel, te dieron 7 años, tu mamá, tu familia, pues ya está muy distante de ti, ahora tuviste que, ¿verdad? Como decimos nosotros acá, que pelear fuerte ahí adentro, ¿verdad? Con los pensamientos y todo. ¿Cómo fue ese momento, verdad? Ya me imagino que ya tú dijiste, bueno, hasta aquí llegaron las aventuras, de aquí, ¿verdad? Pues no me saca nadie, pero ¿cómo fue que llegó el Señor a la vida de Ángel Andino? ¿Sabes qué palabras recibiste? ¿Cómo fue que el poder de Dios te atrapó? ¿Cómo fue, te prometieron una solución a tu problema, ¿verdad? Cansado de la vida, del camino. ¿Qué pasó allí dentro de esa celda? Wow. Eso es una pregunta profunda, porque allí dentro de la celda iban hermanos cristianos confinados como yo en ese momento y oraban por mí y decían, todavía Dios no ha terminado contigo. Y esa semilla estaba sembrada ahí. Entonces, hubieron varios hermanos también que hicieron el llamado. Yo fui un día a un culto. Hicieron el llamado, varón. Y ahí fue que me convertí. Y decidí entregarle mi vida a Cristo, como te dije anteriormente. Y dentro de la iglesia, dentro de la prisión, se mueve el poder de Dios. Pero también se mueve el poder de Satanás. Dentro de la oposición. Porque él está también en esos lugares. Estuve hablando con unos hermanos, ¿verdad? Que también, ¿verdad? Pues estuvieron haciendo tiempo en la cárcel federal y también en la estatal. Y cuando aceptaron al Señor, pues tuvieron muchas complicaciones, porque ellos, ¿verdad? Prácticamente aseguran que no es lo mismo servirle al Señor desde la prisión que acá en la libre comunidad. ¿Qué complicaciones tuviste como cristiano en la cárcel, verdad? Que tú añorabas salir de la cárcel, o Señor, quítame estos yugos de encima y abres de portón que quiero ir para la calle a buscar, a servirle a Dios libremente, ¿verdad? ¿Qué complicaciones atravesaste en ese momento cuando tú verdaderamente querías cambiar, buscarle al Señor? Pues fíjate, está el dicho de que cuando uno cae a la prisión, te dicen, ahora eres cristiano porque estás en la prisión. Y el enemigo jugando con mi mente. Y hay gente que te ve y te va a dar la mano, y hay gente que te ve y te va a meter el pie, como uno dice. Y vas a ser probado. Sí, vas a ser probado. Dentro de la prisión vas a ser probado, porque
pasaban cosas que la realidad es que yo no las veía venir. Yo era un cristiano recién convertido y no entendía mucho. Y cuando era atacado, me molestaba. Atacaban tu fe, la palabra que tú predicabas. Sí, atacaban mi fe constantemente. E inclusive personas me vinieron donde mí y me decían, pero ahora que tú estás en la prisión eres cristiano. Y cuando estabas en la calle no pensabas eso. Y muchas cosas complicadas que te hacen dudar de la fe. Y más uno recién convertido. No es fácil vivir dentro de la prisión. Fueron 7 años donde la realidad yo pasé con Cristo, pero con muchas complicaciones. Con muchas complicaciones. Y no es lo mismo. Hay una diferencia de servirle al Señor dentro de la prisión y en la calle. Háblame de eso. Pues fíjate, cuando tú estás en la prisión no hay tantas cosas como en la calle. En la prisión tú estás excepto de una mujer. En la prisión tú estás excepto de muchas cosas, de tu libertad. Y es mucho más fácil, por decirlo así. En ese aspecto. En ese aspecto. Pero ¿cuáles son las batallas fuertes allí? Varón, yo estuve en una de las prisiones en Florida. Y cuando estaban las gangas de los sureños, las gangas de los mexicanos, las gangas, los ñetis, todo ese tipo de gangas. Yo estaba en ese lugar y estaba entre medio de todos ellos. Y no importa que usted fuera cristiano, te decían, no, tú tienes que correrle en un grupo. Decía, varón, pero yo soy cristiano. Yo soy cristiano. Y la misericordia de Dios, ellos decían, no, déjenlo quieto, dejen esa gente quieto, pero te obligaban a correrle en un grupo, uno siendo cristiano, pero la misericordia de Dios no dejaba. Eso era una de las cosas que yo le huía a las gangas dentro de la prisión. O sea que ahora mismo tú le puedes aconsejar a esta juventud, a estos muchachos que vienen subiendo, que están quizás como aquel Ángel Andino en su juventud, que ignoraba las complicaciones dentro de la cárcel. Tú le puedes decir ahora a estos jóvenes, ¿verdad?, que no es tan fácil como lo pintan. Que cuando llegan a la prisión ya no hay nevera, no hay playa, no hay la comida, no están los gustos, no está la familia, ¿verdad? Y ahora hay que pelear, ahora hay que, ¿verdad?, mantenerse firme en la fe. ¿Qué tú le puedes decirle a esos jóvenes que vienen subiendo en los residenciales? Yo les voy a dar un consejo contundente, bien fuerte. Óigame bien. Cuando uno está en el bajo mundo, uno piensa que uno es el dueño del planeta. Y uno no piensa las consecuencias de caer preso o caer muerto. Yo perdí amigos, perdí familiares en el bajo mundo de sobredosis. Perdí amistades que fueron asesinados. Y el mundo y esos puntos de droga no dejan nada. No dejan absolutamente nada. Como te dije, o vas para la prisión o consigues la muerte. Una de las dos. Y mi consejo a todas esas personas que me están escuchando, estos todos jóvenes que están creciendo en esos residenciales, en esos barrios, ¿verdad?, en todo Puerto Rico, tienen, ¿verdad?, que salir de ese lugar. ¿Por qué? Porque hay consecuencias y son difíciles. Hay consecuencias. Cuando tú entras a la prisión, ya no tienes amigos, nadie te escribe, los amigos se olvidan de ti, tu amigo está con la mamá de tus hijos, todas esas cosas existen. Entonces te dan la puñalada. Tu propio amigo que comía en el plato de tu casa te va a dar la puñalada. Y ahí es donde yo me baso, que el único fiel en esta vida se llama Jesucristo. No hay amigos dentro de la calle, dentro del mundo, dentro de las drogas, dentro de los puntos. No hay amigos, hermano Julio. El único amigo se llama Jesucristo. El único amigo fiel se llama Jesucristo, el que nunca me ha abandonado, el que nunca me ha faltado vencer hasta aquí lo que Dios está haciendo conmigo.
me ha llevado a diferentes lugares, diferentes residenciales, inclusive a compartir en el residencial donde yo vivo. Hubo un cambio cuando conocí a Cristo, y eso es lo que hace falta a la juventud, porque la juventud, el enemigo de las almas lo está atacando. Y ahí es donde la iglesia, nosotros los cristianos que estuvimos ahí en la prisión, en el bajo mundo, necesitamos darle un consejo a esos jóvenes que están creciendo, ¿verdad? Y es difícil, pero se puede, porque si Dios lo hizo conmigo, si Dios lo hizo con el hermano Julio, ¿verdad?, lo puede hacer contigo. Una pregunta, Ángel. En el tiempo, ¿verdad?, de cautiverio, que estuviste preso, estuviste confinado en esa prisión, esos traslados y toda esa vida, ¿verdad?, de incertidumbre, ¿recibiste alguna palabra del Señor hablando de libertad, hablando de las cosas grandes y lindas que estás viendo hoy? Wow. Dentro de la prisión se mueve el poder de Dios. Bien fuerte. Y yo me acuerdo, ¿verdad?, que tengo un buen amigo y hermano en Cristo en la fe, por decirlo así, que estuvo confinado conmigo. Y fue mi pastor dentro de la prisión. Y voy a mencionar el nombre de él aquí, Pedro Nieves. Dios te bendiga, hermano. Y él fue pastor mío por mucho tiempo dentro de la prisión. Y Dios me dio el privilegio de recibir mucha palabra de parte de ese hermano, ¿verdad? Él está gozando de la libertad igual que yo. Y me acuerdo que cuando estaba en la prisión me decía Angelito, Angelito, sigue ahí, que Dios tiene cosas grandes para ti. Y son las cosas grandes y ocultas, ¿verdad?, que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque siempre Él te da una palabra de aliento, una palabra de vida, hermano Julio, que te va a llevar a ese nivel donde Dios quiere que tú estés. ¿Para qué? Para testimonio de las almas, para testimonio de las jóvenes, de la juventud que está creciendo, ¿verdad? Y el proceso fue difícil, pero siempre hubo una palabra de parte de Dios. Hubo una palabra de parte de Dios en la cual ahora estoy viendo, y ese fruto, ¿verdad?, junto a mi esposa, junto a mi familia, junto a las personas que amo, esa palabra se está cumpliendo. De eso queríamos hablar, ¿verdad? Porque ya conocemos la parte, ¿verdad?, donde las complicaciones, las consecuencias, todas las cosas que tuviste que atravesar, ¿verdad?, mientras estabas alejado del Señor, y aún cuando viniste a la cárcel, ¿verdad?, las complicaciones dentro de la cárcel, y aún el Señor dándote palabra de aliento, palabra de, ¿verdad?, de esperanza, ¿verdad?, para la salida de la calle. ¿Qué cosas te había prometido el Señor que estás viendo hoy? ¿Cuáles son los logros en el Señor alcanzados? Wow. Siento la presencia del Señor, hermano, porque una de las cosas que el Señor me había prometido, que cuando yo saliera a la prisión, iba a ser siervo de Dios, primeramente, porque nosotros somos siervos de Dios, pero el llamado de evangelista. Me dijo así: yo te llamo como evangelista. Y hoy por hoy, en este año del 2025, he recibido más de 5 profecías, ¿verdad? El Señor hablándome a través de diferentes siervos aquí en Puerto Rico, que me va a llevar a los residenciales públicos, que me va a llevar a los hogares, que me va a llevar a la prisión. Estoy estudiando capellanía y me gradúo en diciembre. Y voy a entrar a las prisiones. Un exconvicto predicando a los prisioneros. Ese es uno de mis mayores anhelos. Y esa es la grandeza que Dios hace, varón. Un exconvicto predicarlo a un convicto, ¿sabe? Eso es un logro para mí. Y estoy entrando en los residenciales de Bayamón y de todo Puerto Rico. ¿Te conocen? ¿Te has encontrado algunos amigos allá del pasado en esos residenciales que hayan podido ver el cambio de lo que Dios haya hecho en tu vida? Sí, hermano. Estuve predicando hace varios días en el residencial Barbosa y en el residencial Falín en Bayamón. Y el 27 de septiembre voy a estar en Gardenia. Y me he encontrado muchos amigos y han visto un cambio en mí. Porque cuando uno conoce a Cristo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y se sorprenden. ¿Por qué? Porque cuando me ven, dicen: wow, tú tienes un brillo. Y yo les digo: ese brillo es Jesucristo. Ese es el que me cambió a mí. Inclusive, Dios le ha llegado a darle advertencia a muchos de ellos.
Yo estuve en el residencial Barbosa hace unos días atrás y Dios advirtió al residencial Barbosa que había muerte en ese lugar, que el espíritu de muerte estaba rondando en ese lugar. Y esos amigos quedaron sorprendidos de lo que Dios ha hecho conmigo y de lo que Dios va a hacer. Porque así es Dios. Cuando uno obedece a Dios, la obediencia te abre nuevas puertas. Porque no es cristiano de boca, es cristiano en el corazón. La Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo y somos cartas abiertas, leídas por todos. Y es bien importante que lo que hay en tu corazón, uno lo profese como cristiano y lo viva como testimonio. Porque muchos dicen, no, que es que el cristiano, Dios ve el corazón. Sí, pero el cristiano tiene que dar un testimonio porque es fruto por dentro y por fuera. ¿Verdad? De esta nueva etapa de tu vida, Ángel, ¿verdad? De predicador. ¿Cuáles cosas, verdad? En medio de las predicaciones y de las oportunidades que Dios te ha dado para predicar en los residenciales, en los lugares. Cuéntame algo que tú hayas visto de parte del Señor que te haya impactado, que Dios haya hecho con las vidas, ¿verdad? Wow. Con las personas que han escuchado ese testimonio de vida en medio de las predicaciones, de los llamados, de la administración. Wow. ¿Qué cosas grandes has visto de parte del Señor que tú dices, nunca en mi vida lo hubiera alcanzado, ¿verdad? Fuera del Señor. Vamos a ponerle, ¿verdad? Nosotros hablando porque la unción no se compra con dinero, los milagros no se pueden comprar, nadie te lo puede vender, que solamente eso es exclusivo de parte del Señor. ¿Qué tú has visto en esta nueva etapa como predicador, evangelista del Señor, dentro de esa administración y de esos residenciales donde tú vas a predicar? Wow, hermano Julio, Dios deposita un talento en cada uno de nosotros y ese talento hay que multiplicarlo. Me acuerdo el último residencial que estuve, la palabra del Señor no retorna atrás vacía. La palabra del Señor va y hace lo que desea como sea, porque es viva y eficaz. Y me acuerdo que estaba predicando en ese residencial y estaban los hermanos cristianos ahí apoyándome. No me dejen solo, decía yo. Y pasó un joven de 13 años que se llama Ikian. Y cuando ese joven llegó, que yo hice el llamado, esa fue la única alma que se convirtió. Qué lindo es el Señor. La única alma, pero yo dije, hay fiesta en los cielos. Un joven de 13 años, humilde. Y una de las hermanas que estaba en el lugar le preguntó que por qué él se había acercado. Y él le dijo, porque sentí una mano en mi corazón que traspasó mi corazón. Y sentí un caliente en mi corazón. Y ese niño vino a los pies de Cristo ese día. Lo más importante para mí, hermano, Pastor Julio, son las almas. Yo predico por amor a las almas. Amén. Yo predico porque Dios me ama, yo amo a Dios. Y ese es el propósito. Y predicar este evangelio a toda criatura. ¿No te trajo a memoria tus días cuando eras un adolescente y tenías 13 años y comenzaste la delincuencia? Wow. Si tú supieras, yo le dije a ese joven, yo hubiese querido dar ese paso de fe, joven, como tú lo diste. Pero lamentablemente tú has escuchado mi testimonio, que me tocó estar en el bajo mundo y en la prisión. Y yo le decía a este joven, ahora los amiguitos te van a señalar que porque eres cristiano, siga hacia adelante y que no te pase lo que me pasó a mí. Gloria que por las oportunidades que Dios me había dado en mi juventud y no aceptarlas, las consecuencias fueron en la prisión. Y esas son una de las cosas que más me impacta, porque la Biblia dice que muchos correrán hacia ti por causa de mi nombre. O sea, por causa del nombre de Jesucristo. Y eso es lo que yo estoy viendo dentro de los residenciales públicos y en los lugares donde voy, que las almas se conviertan a Cristo. Ese es el mayor gozo, ¿verdad?, que hay en mi corazón. Es bien importante reconocer, ¿verdad?, que sin Cristo nada podemos hacer.
separados de él nada podemos hacer, Pastor Julio. Seguro que sí, Ángel Andino. Para nosotros es de sumo gozo, ¿verdad? Escuchar tus palabras, verte, ¿verdad? Gloria Tuvimos la oportunidad de estar con la iglesia Maranata de Guaynabo en el residencial Virgilio Dávila, y allí te vimos también compartiendo juntamente con nosotros, ¿verdad? Tu amada esposa, gloria a Dios, ¿verdad? Y te vimos allí, pues nos llenamos de gozo y de alegría, ¿verdad? Verte en esta etapa de tu vida donde estás predicándole a las almas, donde tú sabes, ¿verdad?, de donde Dios te sacó, y ese testimonio es el que va a hacer, ¿verdad?, que los demás jóvenes, ¿verdad?, cuando escuchen puedan ser libres a causa de la palabra. Y Amén. Si no creen por la palabra, pues entonces creerán por los milagros. Amén. Y cada vez que tú te ves, que tú te miras en el espejo, que te pones la corbata, los zapatos, la camisa, ¿verdad?, me imagino que te sientes seguro, ¿verdad? Que ya saliste de ese mundo de incertidumbre y sabemos, ¿verdad?, que ya la venida del Señor pues está cerca. Gloria al Señor, y es una bendición, ¿verdad?, verte, ¿verdad?, y poder escuchar todas esas maravillas que estás hablando. Es una bendición. Esperamos, ¿verdad?, que siempre sigas con ese mensaje. Te exhortamos, ¿verdad?, que sigas con esa bendición, que Dios va a hacer muchas grandes cosas, mucho más grandes de las que has visto. De verdad que Amén. Sí, sabemos que tienes fe para preservación del alma, y es una bendición, ¿verdad?, el que tú estés aquí con nosotros. De verdad que honramos tu presencia aquí. Gloria al Señor, y te invitamos a que sigas hacia adelante. De verdad que es un gozo, Ángel Andino, de verdad, verte contento, verte alegre, y espero que Dios te siga abriendo puertas para la cárcel, para la prisión, para la federal, la estatal, para todos los lugares, ¿verdad?, donde Dios entienda, ¿verdad?, que vas a ser de utilidad. Amén. Qué bueno, varón. Sigue hacia adelante en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano pastor. ¿Algo más que quieras comentar? Le doy gracias, ¿verdad?, a Dios primeramente, y a Maranata 911 TV por darme la oportunidad de compartir con ustedes aquí. Para mí es un privilegio, y lo digo con toda certeza. Voy a compartir con ustedes otra vez, pero en la iglesia Santo de Héctor Delgado. Amén. Porque Dios va a abrir puertas. Esperemos. Amén. Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga a toda la audiencia. Dios le bendiga a las iglesias Maranata y a toda la familia que está, ¿verdad? Puede escuchar este testimonio, y que este testimonio sea de edificación para los jóvenes y para las almas en el bajo mundo, en las calles, los residenciales. Dios le bendiga, Dios le guarde. Su hermano, el evangelista Ángel Andino. Gloria a Jesucristo. Amén, gloria al Señor. Así que recuerde que esto es un programa más del narcotráfico al altar, por aquí por Maranata 911 TV. Esperamos que siga en la sintonía. Dios te bendiga. A su nombre, gloria.